Sí, 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 sí. Estamos aquí. Estamos de fiesta con Jesús. A Cristo queremos ver. Todos unidos como iglesia. ¿Cómo es que dice? Sí, estoy en línea, en Facebook y en la radio. Está en vivo, ¿verdad? Estamos en línea. ¿Ah? 106.3, ya se lo envío. Estamos de fiesta con Jesús. Gloria al Señor, amados hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Eh, bueno, hermanos, vamos a seguir viendo lo que estuvimos viendo la vez pasada. Eh, por su fruto eres conocido, no permitas que se te manche. Amén. Por tu fruto eres conocido, no permitas que se te manche. Amén. Por tu fruto eres conocido, no permitas que se te manche. Eso lo podemos ver en Gálatas, capítulo 5. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Sí, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 7. Amén. Antes de comenzar la escritura, amados hermanos, quiero mencionar una cosa, algo que sí a veces me pone, no a pensar, sino que me pone así como un poco, ¿cómo les digo? Me pone como un poco, no preocupado, sino que porque por nosotros o por mi familia, creo que nosotros, bueno, yo hablo por mi esposa, porque mi esposa es la que está ahí conmigo, y por mi hija, y yo velo por ellos y yo cuido lo que ellos escuchan o lo que ellos ven. Incluso, pues, creo que estamos en una sociedad o en una generación en donde, quiero ser muy honesto, hermanos, en donde los principios bíblicos se han estado perdiendo. Los principios bíblicos se han estado perdiendo. Se han perdido, ya no se sabe qué es qué, ya no se sabe absolutamente nada. Y una de las cosas es que creo que la Biblia es muy clara y ella dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amados hermanos, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Y han salido miles de ministerios. Y la Biblia dice que el que desea predicar o desea ministerio, buena obra desea. No es ningún problema ese. No está malo. O sea, tiene que predicar cuando no es llamado por Dios. Y si la persona quiere predicar, bueno, tiene que estar sometido primeramente a Dios y bueno, tiene que tener una buena instrucción por medio del Espíritu y tiene que tener personas allá al lado que le estén dirigiendo, ¿no? No podemos caminar solos. Otra es que Dios lo llama directamente, pero también lo llama con un equipo de trabajo. Nosotros tenemos pastor, el cual está siempre pastoreándonos y es un pastor de Dios. Y siempre la Biblia nos habla a nosotros de que nosotros debemos de vivir en la palabra, estar enfocados en la palabra. Pero hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en los Levíticos, en los Deuteronomios, bueno, en todo el Antiguo Testamento, habla que el pueblo de Israel se había descarriado. El pueblo de Israel tomaba decisiones y el mismo pueblo de Israel hacía lo que quería hacer. El pueblo de Israel. Entonces, eso no es nuevo, hermanos. Lo que hoy sucede ya ha sucedido en tiempo atrás. Vemos que cuando Moisés subió al monte a recibir las leyes del Señor, vemos que él no bajaba, Moisés. No sé si ustedes han leído esa palabra. Y vemos que cuando no bajaba Moisés,
el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, empezó a hacer estatuas, empezó a hacer ídolos. Y cuando sucedió eso, lógico, es porque no estaba Moisés que los reprendiera, que les dijera la palabra. ¿Por qué? Porque un pueblo sin dirección se pierde. Un pueblo sin el conocimiento de la palabra se pierde. Amén. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Un pueblo sin dirección, pero está el pastor allí. Amén. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa o aquí nosotros como latinoamericanos, ya se están agarrando las modas de Egipto. Cuando digo las modas de Egipto no me refiero a pantalón, vestido, saco, no nada de eso. Me refiero a lo que antes hacía el pueblo allá en Egipto. Y el pueblo está llevando la idolatría a la iglesia. ¿Cómo la idolatría? Ustedes saben que a veces idolatran a un pastor, a veces idolatran a un líder, a veces idolatran a cualquier cosa. Y cuando eso sucede, hermanos, se pierde el principio de Dios. No está malo que haya alabanza, no está malo que haya adoración, pero tampoco no quiere decir que si no hay alabanza y si no hay adoración, tampoco no quiere decir que Dios no se va a mover en eso. ¿No? La Biblia es más que suficiente que cantar. La Escritura es más que suficiente que adorar o que alabarla. Nosotros alabamos al Señor porque queremos alabarle, porque queremos adorarle. Amén. Pero es una adoración al Señor. Pero muchas veces dentro de estas iglesias o dentro de iglesias, sus corazones están alejados del Señor. Entonces, ¿creemos nosotros que Dios puede escuchar esa adoración? Nunca la va a escuchar. Amén. Porque Dios no se complace en ese tipo de cosas. Dios se complace en aquellas mujeres y hombres que hacen su voluntad. Amén. Entonces, en este tiempo, los principios se han estado escaseando. Los valores se han estado escaseando. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, no lo busquen, sino que si ustedes ya lo manejan, dice el Señor que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Amén. Y todo aquel que peca, ¿qué dice el Señor? Es del diablo. Todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos ese principio, es un principio bíblico eterno. Nadie lo puede eliminar. Ni usted ni yo lo podemos eliminar. Ahora, dentro de organizaciones o congregaciones, quiero mencionar esto, hermano, y no es porque yo me las tenga en contra de todas las iglesias. No es que me las tenga, no es que yo esté como haciéndoles una crítica a ellos. Ustedes ven que yo no les menciono nombre. Yo les podría mencionar nombres, pero yo no ando escuchando predicaciones de otras iglesias. Yo no ando metido en otras iglesias. Yo ando mejor escuchando lo que es la palabra del Señor por medio de la Escritura. Entonces vemos allá afuera en donde se les tolera el pecado. Se les tolera una mentira. Se les tolera un adulterio. Se les tolera una fornicación. Se les tolera. La Biblia dice que hay perdón, hay restauración. Dios puede perdonar. Pero el Señor mismo dice que dad frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? O sea, se puede haber caído, pero la persona debe de dar el fruto de que verdaderamente está arrepentido de lo que hizo. Hay consecuencias que no se van a detener. Hay consecuencias por el pecado que se hizo y esas nadie las va a parar. Porque, o sea, vemos la consecuencia que tuvo Adán y Eva. Mordieron el fruto y por eso el resultado del mundo entero. El mundo cayó en desgracia. Entonces, ¿qué tal, hermanos? Si dentro de instituciones o dentro de organizaciones se quebrantan los principios bíblicos, ¿qué vamos a esperar de la organización, de la gente que está congregándose? Vamos a esperar gente débil. No es porque ella tenga la culpa. Vamos a esperar gente que esté, por así decirlo, gente que crece
sentimentalmente en la Biblia, pero sin fundamento. Pero cuando se nos habla a nosotros conforme a la Escritura, el que adquiere y el que desea aprovechar, crecer, crece sanamente. ¿Por qué? Porque el sabio es entendido. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si viene el pecado hacia mi vida, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La Escritura misma lo dice. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué vas a hacer tú cuando alguien habla mal de ti? ¿Enojarte contra tu prójimo? ¿Emitir juicio contra tu prójimo? No, estuvimos hablando el miércoles. O sea, mejor me guardo al silencio y cuido mi espíritu, cuido mi corazón. ¿Por qué? Porque con cosas pequeñas la persona se puede contaminar. Amén. Entonces, solamente eso podemos mencionar. Las personas que están dentro de iglesias o los cristianos que están dentro de iglesias roban, mienten, tienen falta de perdón, están en el altar. Yo estaba en el altar hace muchísimos años y estaba en fornicación. Yo estaba en el altar y decía malas palabras, robaba, tenía falta de perdón contra mi prójimo estando en el altar. Pero yo no conocía la verdad. Era un lector, nada más. Era un lector que no había nacido de nuevo. Allí el detalle. Hay mucho pueblo como Nicodemo que sabe la Escritura, que sabe la palabra. Sabe que no tiene que robar, sabe que no tiene que adulterar, sabe que no tiene que mentir. Hay muchos Nicodemos, pero lo hacen porque conocen la palabra y van y piden perdón, van y piden perdón, como que si eso es una licencia para pecar. Que Dios tenga misericordia, el que no me pase nada y etcétera. Y Dios no es así. Entonces, la iglesia en general está perdiendo los principios bíblicos. Hermanos, yo les pido, hermanos, que ustedes, como hermanos, sean hombres y mujeres sólidos en la fe. Porque vamos a necesitar estar sólidos en la fe. La misma Escritura en el libro de Mateo capítulo 24 dice que el amor de muchos se enfriará y por haberse multiplicado la maldad se va a enfriar. Y escrito está bíblicamente que se entregarán a incluso los propios hermanos. Y mencionémoslo que hermanos, dentro de iglesias que no han nacido de nuevo, te van a entregar a ti. Entonces, eso va a suceder, hermano. Entonces yo les digo, hermanos, que ustedes crezcan sanos en la fe. Porque si no crecen sanos en la fe, el que va a pagar las consecuencias y el que va a pagar los patos va a ser usted. El diablo anda como león rugiente buscando devorar a las personas. El diablo anda como león rugiente buscando a devorar a las personas. Yo no tengo nada en contra de los ministerios que están afuera. Señor, guía mis palabras para poder hablar bien a lo que tú quieres que nosotros escuchemos. Yo no tengo nada de los ministerios que están allá afuera. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes viendo Dios a una persona, a un pastor o a un profeta? ¿Qué pensarían ustedes que Dios, qué pensaría Dios, por así decirlo? Cuando ve a una persona o a un profeta de la actualidad, un moderno, o a un apóstol moderno, profetizándole algo a una persona que no esté de acuerdo a lo que Dios quiere decirle. Si la otra persona está en la carne, ¿qué pensaría Dios? Y ahora, ¿qué pensaría la iglesia? ¿Me entendieron a lo que les quise decir? ¿Qué pensaría Dios de esa persona que está profetizándole a una persona que anda en pecado cosa de bendiciones? ¿Qué pensaría Dios?
El Señor pensaría, hey, ¿y este por qué habla así? Este no es mío, ¿y por qué está profetizando? Y mucha gente, hermanos, mucha gente está en iglesias así, en donde viene un hombre, ya voy a entrar al tema, en donde viene un hombre y le dicen, dice el Señor que la mujer que tienes, dice el Señor que esa es una mujer de Dios. Y sabiendo que la mujer que él tiene es una prostituta. O venga a un hombre, dice el Señor que la mujer que tú tienes, la mujer de Dios para tu vida viene en camino, dice el Señor. Y dice esa persona, pero yo estoy casado. ¿Qué pensaría Dios de ese tipo de personas? Dios pensaría y diría, hey, vosotros antes quizás corrías bien. ¿Quién te enseñó para no andar en la verdad? Porque muchos de los ministros han comenzado a hablar la verdad, pero muchos de los ministros se han apartado de la verdad. Y yo les digo algo con anticipación, hermano. La religión allá afuera viene detrás de usted. Y yo se lo voy a decir. La religión de allá afuera viene detrás de usted. Lo está persiguiendo a usted para que usted se aparte del propósito de Dios. ¿Y cómo lo va a perseguir? Le va a decir, no, si es que tú no estás creciendo, no es que lo que tú escuchas no es sano, no que lo que tú estás leyendo no es correcto. Y esto es correcto, te van a decir a ti. Te van a apartar del propósito de Dios. Y Dios lo que quiere es que tú estés solamente tú y Dios, nada más, nada más. Porque en este tiempo, allá afuera, están muy peligrosos las iglesias. Allá afuera están muy peligrosas. Amén. Y Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 7. Pablo, Gálatas, capítulo 5, verso 7. Dice así. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen todos los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Cuántos de los que estamos aquí, amados hermanos, al principio corrían bien? ¿Y cuántos de los que están aquí se han apartado de ese camino? El Señor te llamó a ti a vivir en santidad, pero se te dijo, no, es imposible vivir en santidad. El Señor te llamó a ti a vivir sin pecado en esta tierra, pero se te ha dicho a ti, no, todos pecamos hasta con la mente. Y te dejaste leudar por ese tipo de palabras. O incluso has escuchado enseñanzas en donde se te diga, hermanos, si todos somos pecadores, hermanos. Podemos pecar hasta con la mente y Dios nos va a perdonar. 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo levantará. No, esa iglesia donde se te predica eso, ahí no existe amor, porque Dios perdona a los pecadores. Yo les pido que tengan muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás quiere quitar la buena semilla que Dios está sembrando en tu vida. Quiere contaminarte con palabras que son diabólicas. Y Dios quiere que tú solamente te vayas a la Escritura, nada más, que tú te vayas a la palabra, a ser instruido por la palabra, que todo lo que a ti te digan, tú lo corrobores con la palabra, y que todo lo que tú eres lo corrobores con la palabra. ¿Para qué? Para poder correr bien. ¿Te has preguntado por qué hay mucha tristeza en el pueblo del Señor?
¿Te has preguntado por qué hay tanto estrés? ¿Te has preguntado por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanto sentimentalismo? ¿Te has preguntado por qué hay tantos vacíos internos? ¿Te has preguntado tú por qué? Porque no se está corriendo bien en el Señor. Si se corriera bien, o sea, si viviera bien en la palabra, el fruto del Espíritu del Señor fluyera como un río de agua viva interno y no hubiese necesidad de vacíos, no hubiese necesidad de Señor, lléname este vacío, porque estoy vacío, Señor. Esos vacíos son por causa del pecado. Pero es por causa de la dependencia de uno mismo. Sí, es por causa. La esencia de ese versículo de Gálatas 5, 6, 7 es eso, de que nosotros, o sea, es a través de Cristo que tenemos salvación y es en la dependencia a Él que podemos caminar y correr bien. Sí. La religión nos lleva a depender de nosotros mismos, a hacer cosas, obras para alcanzar el cielo y eso no. Sí. Entonces, esos vacíos Dios no pidió que tú los tuvieras. Esos vacíos Dios no los pidió. Esos vacíos quizás tú mismo los has buscado. Quizás tú mismo. Esos vacíos. Tú estás bien hoy, mañana estás vacío. Mañana estás lleno, después el tanque se te desvacía. ¿Por qué? ¿Quién te enseñó a que ese era un estilo de vida espiritual? El Señor no enseña ese estilo de vida espiritual. El Señor nunca ha enseñado ese estilo de vida. La Escritura dice que de vuestro interior, ¿qué? Fluirán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Pero por qué estoy vacío? ¿Por qué me siento triste? Yo muchas veces me he sentido así, pero no es porque así debe de ser. Muchas veces me sentía todo afligido, pero no es que así debe de ser. La Biblia va en contra de todo eso. La Escritura es la palabra y la palabra es la que nos enseña a ser fuertes. Por eso Pablo dice, vosotros corríais bien, antes amabas, antes perdonabas, antes eras santo, antes eras santa, hoy ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te has descuidado? No, es que me dijeron de que yo te podía pecar y yo podía tener un pensamiento y podía debilitarme. No, no es así. Y esto que el Señor nos dice en su palabra es contrario a la que la gente de allá afuera dice. Los ministerios de allá afuera dicen, hermano, bueno, de a poquito vas a ir dejando el pecado, hermano. De poco en poco vas a dejar de pecar. Eso es mentira. Eso no es así. El hombre, la carne del hombre, de poco a poco va dejando de pecar porque quiere. De poco a poco. Pero eso no es de Dios. No le atribuyamos eso a Dios, que Dios así lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Él apareció para quitar los pecados. Los pecados. No los quita a medias. Una cosa es que quizás hemos bregado en situaciones así, pero eso no significa de que, bueno, Dios, este es un proceso, tú de poquito a poquito vas trabajando en nuestras vidas. Pregúntate tú, el Señor dice en el libro de Apocalipsis, vuelve a tu primer amor. ¿Hemos leído ese libro? Ese verso. Vuelve a tu primer amor. En el primer amor se hacían todo tipo de pecados, ¿sí o no? No, estabas apasionado por el Señor. No ofendías, no herías. Tenías un corazón encendido para servir, para predicar, para leer, para hacer las cosas de acuerdo a la Escritura. Tenías un corazón encendido. Pero después, como que bajó tu vida espiritual. Y llegaste a un abismo en donde no has podido salir. Tienes luchas, tienes adversidades y crees que esas son de parte de Dios. Hay luchas y hay adversidades que vienen por causa del pecado. Pues el pecado va a zarandear a las personas. Tenemos una adversidad. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros pasemos esa adversidad? En paz y en reposo, confiando que Él peleará por vosotros. Pero no, ay, no, es que viera cómo me tiene preocupada esta situación que yo estoy pasando. Oh, viera hermana o hermano, cómo me tiene esta cosa. Viera que estoy un poco mal porque me tiene estresado esta situación y no puedo vencer. Es que el Señor dijo, no es con ejércitos. No es con tus propias fuerzas,
sino con mis fuerzas, dice el Señor. Entonces, cuando entendemos eso y si estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, no estamos corriendo bien. No estamos corriendo bien. A eso me refiero. Depende mucho el ser humano de sí mismo, de sus propias fuerzas, que yo lo puedo hacer. Que yo puedo hacer aquí. No. Ah, no, deme en ese gigante como Caleb y Josué, deme en ese gigante y yo lo tomaré. No estás a la altura como Caleb y Josué. Porque una tristeza te tumba, imagínate. Una adversidad te tumba, imagínate. No, yo puedo, nada, eso es pequeño para mí. No hay que decir eso. Se pelea mucho en su propia carne y se le está dando oportunidad a la propia carne a pelear. ¿Por qué? Porque los ministros hoy en día te están enseñando a ti a hacer, reprende al diablo, hermano. Haz guerra espiritual, hermano. Está bien, porque hay que reprender los demonios o a los espíritus, pero no es siempre. Cuando estamos en Él tenemos libertad. El Señor, cuando estaba aquí en la tierra, ¿qué es lo que decía? Calla, enmudece. ¿O me equivoco? Calla, enmudece. Oh, te dejo sin fuerza, te ato y también al infierno. Y bla, 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 bla. El Mesías solamente les decía, calla, enmudece, sal fuera, vete, en silencio, cállate. Ten viva los cerdos, nada más. Nada más. O alguien que me pueda decir, o alguien que me pueda refutar otro tipo de cosa. Es más fácil el camino del Señor. Si lo vemos desde ese punto de vista, es más fácil. Hermano, pero yo no puedo hacer eso, hermano. Yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿quién habita en tu vida? ¿Quién habita en tu vida? Cristo. La Escritura misma menciona, ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que es en el Hijo de Dios. O sea, y si no lo crees y si no sabes que eso es así, yo creo que te falta fe. Y si te falta fe y si no tienes fe, es porque hay un problema en tu crecimiento. Y eres una persona que está lista para ser devorada por cualquier doctrina de Satanás que está allá afuera. Por eso Pablo en aquel tiempo le decía a las personas, hey, ¿qué pasa? Ustedes antes corrían y bien. ¿Por qué tienen temor? A los Gálatas, ¿por qué antes corrías bien? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ahora pecas? ¿Por qué ahora tienes resentimiento? ¿Por qué ahora tienes esto? ¿Por qué ahora aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué momento tú te apartaste del Espíritu? ¿En qué momento dejaste que el Espíritu guiara tu vida? ¿Qué pasa? Porque ya no fluyes como antes fluías. Porque ya no estás gozoso como antes estabas gozoso. Porque ya no eres manso como antes estabas manso. ¿Qué pasa? Se te miran raíces de ira, se te miran raíces de cólera. O sea, el Señor nos confronta a nosotros. Y allá afuera no está la medicina. La medicina está en la palabra de Dios. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y creer a la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos de apostasía y ya estamos en esos tiempos. La apostasía ya está aquí en la ciudad de La Ceiba. Ya está. No nos podemos perder. Ya está, hermano. Por ejemplo, hay un ministerio que se llama el de lo sobrenatural. ¿Ustedes me entienden? El sobrenatural. Yo no necesito estar 5 o 10 horas, estar metido en una cámara secreta para vivir con un corazón encendido. Yo no necesito. Yo solo necesito creer y vivir como el Señor Jesucristo vivió en la tierra. El otro día miré un video en donde un ministro, que se llama ministro, que puso a los líderes con unas bombas. Ustedes pueden buscarlo ahí en Facebook. Y empezó a reventar las bombas. Y va a ser algo así, la explosión del poder sobrenatural de Dios. Un ministro que
que antes no hacía esos circos. Ahora sí, ustedes pueden ir y buscarlo. ¿Dónde se ha puesto usted a pensar de que Jesús va a hacer eso? Hay tantos circos allá afuera, hermano. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa de algunos débiles en la fe de acá, de este ministerio. Yo no tengo miedo a quedarme solo, o sea, a predicar y a predicar a las cuatro paredes. Yo no tengo miedo, pero sí me preocupa en que ustedes se dejen enrollar por doctrinas diabólicas. Eso a mí me preocupa. Ya 17, 18 años casi, en donde he visto muchas cosas y que creo que yo no las he podido ver como esto no es de Dios o esto es de Dios. Hay tanta maldad. Hay tanta maldad. Si usted me pone a mí, hermano, ¿y usted qué tipo de predicaciones escucha? ¿Las del ministerio? ¿Y dos que tres? De unos predicadores que se llaman David Wilkerson, Leonard Ravenhill, que son del año, que el año nacieron en el año 1010 al 1070, 80, 1970, murieron. Son enseñanzas viejitas donde está la pureza. Éxodo me gusta porque es algo que se mira todo simplón, pero es algo que te da vida, te da libertad, te hace ver a ti lo que necesitas ver. Te hace sacar ese tesoro podrido y te saca un tesoro bonito de tu corazón. Pero a mí me preocupa, hermanos, en que muchos están corriendo bien y al siguiente día ya no están corriendo bien. Me preocupa bastante. En el sentido de preocuparme no me gustaría que se pierdan estos hermanos. Por eso yo no te hago tanto circo, tanto show. El único circo que a veces quizás hacemos, el único que quizás, no es que esté malo, que esté bueno, pero lo podríamos catalogar así, es tener un tiempo como de alabanza y adoración con unas canciones modernas a veces. Quizás podríamos llamarle así. Pero no es malo, pero quizás podríamos llamarle así. ¿Por qué? Porque allá afuera a eso también les están llamando malo. A cantar canciones modernas. Entonces el mundo puede catalogarnos así. También ha estado fluyendo un video en donde sale una persona del mundo que le están poniendo las manos a esa persona del mundo, como mi hija lo estábamos viendo ahora, y le dice: arrepiéntete y recibe el Espíritu Santo y recibe el poder de Dios, y la persona caía. Con mi hija lo estábamos viendo ahora y le digo: mira, amor, esto es lo que se está viendo ahora. Y es lo mismo que se hace en las otras iglesias. ¿Usted cree que Pablo hacía eso allá en el tiempo principal, allá o en la iglesia primitiva? ¿Usted cree que Pablo hacía eso? Hoy todo eso lo estamos viendo. Todo eso lo estamos viendo en los ministerios. Y no quiero decir que eso sea bueno o que sea malo. Allá Dios con ellos. No está malo orar por alguien. Pero hermano, hay tantas cosas que se han estado moviendo y le atribuimos al Espíritu de Dios eso. Hermano, usted tiene que pegarse a la palabra. Yo no estoy en contra de las oraciones, yo no estoy en contra de nada de eso, pero usted tiene que pegarse a la palabra. En donde si el Señor dice que por la palabra seréis libres, usted tiene que creer que por la palabra usted va a ser libre. No tiene que correr a ponerle la cabeza en las manos de alguien, porque Pablo dice: no impongas las manos ¿con qué? A la ligera. Y mucha gente recibe. Mucha gente hace eso. Hay enfermedades que han recibido muchas personas porque se les han transferido enfermedades mediante oraciones.
Hay muchas transferencias. Incluso han habido predicadores, pastores o esposas de pastores que han andado en adulterio y han andado en fornicación y empiezan a orar por las mujeres y por los hombres. Y reciben transferencias sexuales. Y después las personas empiezan a decir, pero yo ¿por qué tengo este deseo ante aquello, ante aquella cosa carnal? El diablo es diablo, hermano, y va a aprovechar cualquier situación para contaminarte. Por eso hay que tener mucho cuidado en ponerle la cabeza a cualquier persona. Pablo lo menciona, no pongas las manos con ligereza. Cuídate de ti mismo, no pongas las manos, porque a lo que el cristiano le gusta es, ay, quiero ir a aquel ministerio para ver que Dios me habla. Vaya la palabra. Ay, es que necesito que Dios me dé una palabra de fortaleza. Váyase a Josué capítulo 1. Esfuérzate y sea valiente. Dios mismo te está hablando a ti. Ay, es que voy a ir a aquel ministerio tal porque dicen que en ese ministerio pasan orando, pasan ayunando y que hay profetas y que Dios habla por medio de profetas. Voy ahí a ese lugar para que Dios me hable o me traiga sanidad. ¡Ey! Dígale al Señor que lo sane. La Biblia dice que por sus llagas tú has sido sanado. ¿Por qué necesitas ir a otro lugar? Hermano, hay mucha contaminación. Yo les estoy diciendo esto para que, hermano, ustedes tengan mucho cuidado. Y no con esto quiero decir de que, hey, hermano, entonces ¿por qué no los hacemos aquí en Ministerios Éxodos? Porque es que nosotros no vamos a hacer algo que esté en contra de la Escritura. La Escritura misma nos dijo que por la palabra nosotros seríamos libres. Es que necesito un toque divino. Humíllate a Dios. Nada más. Es que quiero que Dios me llene con su espíritu. Debes de saber que Dios va a llenar tu vida con su espíritu hasta que tú decidas entregar tu corazón a Él. Y Él quiere que tú derrames tu corazón como quien derrama un vaso de agua. Así Dios quiere. ¿Para qué? Para Él derramar su espíritu sobre tu vida. Pero lo que pasa es que a veces se malinterpreta. Dios quiere hacer cosas grandes sobre tu vida, pero tú como que no las sabes. No sabes qué hacer. Incluso no sabes qué dejar. Incluso sabes que la falta de perdón es mala, incluso sabes que el rechazar a tu prójimo es malo, incluso sabes que codiciar es malo, lo haces y aún así dices, dame de tu espíritu, Señor, necesito paz, necesito plenitud, pero no te das cuenta que Dios te está diciendo, deja todo eso. Sí. Sí, correcto. Así mero. Así mero. No necesitamos ni pedir. Yo lo que les recomendaría a ustedes, si ustedes tienen esa gran confianza y esa comunión con el Señor, solamente decir, gracias Señor por lo que me diste. Porque uno siente cuando uno anda en el Espíritu. Uno sabe cuando uno anda en el Espíritu. O sea, no hay necesidad, Señor, dame más de tu... No. El reino no es así. Entonces lo que dice Charles, o sea, muy de acuerdo con lo que dice. O sea, ahí no hay perdición alguna. Entonces, no hay necesidad, hermanos, incluso de estarte matando. Yo he entendido que la religión o la iglesia tradicional te dice, ¿quieres que Dios te dé de su espíritu, de su poder? Enciérrate a orar 5 horas. Entonces estarías hablando de un evangelio de obras. De obras. Nada más. ¿Qué tengo que hacer para yo recibir? Eso no, o así no es. El Espíritu se te es dado a ti no porque tú te lo merezcas. Te lo es dado a ti porque tú abriste el corazón al Señor. Y Él dice, ok, te lo entrego porque el Señor dice, yo estoy deseoso de que tú tengas mi Espíritu. ¿Para qué? Para que tú vivas en paz, en santidad y en plenitud. Nada más. Yo entiendo a las tradiciones, a los religiosos de que, que contrario a lo que dice, no contrasta con lo que está diciendo, porque yo tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que guerrear para que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Sería
Ajá, exacto, 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 exacto. Es un regalo. Ese es un regalo. Juan el Bautista, cuando estaba predicando, él predicaba. Y incluso cuando le dijo el Señor a Juan el Bautista, cuando se presentó con el Mesías, le dice: aquel que venga descendiendo algo como forma de paloma, a él oís. Imagínate, el Mesías venía caminando y el Espíritu venía bajando sobre él. Amén, ¿me entienden? Entonces, ¿tú por qué no creer lo mismo? ¿Por qué se te dificulta eso? Hermano, es que hay áreas de mi vida que necesito trabajar. Hermano, no le demos larga a esto. No le demos larga a esto. Quememos eso y llevémoslo al altar hoy. Allí, ¡pum!, llevémoslo allí. Para que sea eso un sacrificio a Dios. Y que Dios pueda obrar en nuestra vida. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta entregarle eso al Señor? No nos cuesta nada. ¿Qué me cuesta a mí decir: Señor, te entrego mi mujer, Señor? Incredulidad, dice Naín. Saludos, Naín, hasta Austin, hasta Estados Unidos. El otro día vino aquí a Honduras. Es de Éxodo también. Sí, lo conocí. Saludos. Se congrega con Raunel allá. ¿Qué pierdes tú? ¿Qué pierdes tú por entregar todo eso? O sea, no pierdes nada, ¿no? Más bien vas a ganar el reino. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que la religión ha dañado tanto que le hace pensar, porque yo también tenía que, no, pues demasiado bueno para ser cierto, pero así es la vida y el espíritu. Porque entonces como que nos han enseñado como que a luchar, que cuesta, y que en la propia fuerza de Dios. Sí. Sí, así es. Usted no se preocupe por buscar el reino, o sea, no se preocupe por... Usted tiene que orar, no con esto quiere decir de que no ore. Pero no se preocupe por estar así como: no, es que hoy es la hora de orar, tengo que orar. Porque si Dios no va a derramarse en mi vida. No necesita eso. Él anda en usted. Yo creo que deberíamos estar más preocupados por apartarnos del mal. Ajá. Deberíamos de estar más preocupados por apartarnos de hacer lo malo y hacer la voluntad de Él. Eso es la prioridad. Ahí está el asunto. Exacto. Exacto, autoridad propia. Creo que mi esposa lo mencionaba, o Raunel, no sé. De eso, de la autoridad propia. Yo tengo la decisión de decir: hasta aquí nomás, lo dejo y lo dejo. Sí, correcto. Podemos elegirlo por nuestro propio bien. Pero eso sucede, como lo que estábamos hablando ahora, cuando ya vi mi camino. Ya ve que caí y yo no entendía y bueno, esta consecuencia que yo pagué, ahora nos dio una oportunidad y decimos: ok, la santidad me conviene. Busco la santidad. Entonces, cuando yo busco eso, entre más me entrego, más tengo, más me entrego, más tengo, más me entrego, más tengo, más me entrego, más tengo. O sea, tengo más santidad y menos del mundo. Porque está escrito: el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese más cada día. Pero también dice: el que es inmundo, sea inmundo más cada día. El inmundo se entrega a la inmundicia porque desea. Porque desea. Nosotros, como pueblo de Dios, no nos entregamos a la inmundicia. ¿Por qué? Porque ya hay algo que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, que nos hace hacer lo bueno, nos hace entregarnos a hacer lo bueno en todo tiempo. No hay opción de hacer lo malo en nuestras vidas. Porque está lo que dice el hermano, o sea, ya tenemos el dominio para hacer lo bueno. Pero pregúntate tú si antes teníamos ese dominio. Si no lo teníamos. Antes éramos caballos sin freno. Mirábamos un hombre de bocados. Mirábamos una mujer como burros manaderos. Y desbocadísimos. Ahora no. Ahora el mismo Espíritu que opera dentro de nosotros, o sea, Él es como coraza que no nos hace que nosotros podamos hacer lo malo. ¿Por qué? Porque en nosotros está el poder de vivir en santidad.
Y eso solamente Dios lo hace. Pregúntate tú si Dios hace que nosotros pequemos. Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el malo. ¿Quiere preguntar, hermano? Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Cuando se anda en el Espíritu, o para que entiendas mejor, cuando andas en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuando andas en ello, no vas a desear hacer las cosas de la carne. Porque el Espíritu de Dios que está dentro de ti no va a permitir que tú hagas lo malo. Porque ya no, tú no vives. O sea, lo que vive dentro de ti es pura presencia, pura santidad, puro poder, pura gracia. O sea, lo que vive dentro de ti. Y dentro de lo que hay en ti no hay engaño. Él te guía a toda la verdad. Cuando te hacen mal, como Él es manso, tú te pones manso. Sin querer queriendo. Tú te callas o ni cuenta te das que no te ofendiste cuando te quieran ofender. Pero a veces te das cuenta cuando te ofenden o no. Entonces, cuando sientes que te ofenden, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Porque el Espíritu no nos hace que nos ofendamos nosotros, sino que el Espíritu de Dios nos hace a nosotros tener misericordia sobre aquellas personas. El Espíritu del Señor. Entonces, dice aquí la Escritura, digo pues, anden por el Espíritu, y si andan en el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne. Eso es para nosotros, eso es como una llave maestra para poder entrar al reino de los cielos. O sea, eso es poderoso. Solamente ese verso en el cual Pablo escribió allí es algo grande para nosotros. Nos da una clase. Anden por el Espíritu. No permitan andar en la carne. ¿Por qué? Porque si no andan en el Espíritu, ustedes van a sufrir. Y el día que el Señor venga, ustedes no van a ser levantados. Entonces, a nosotros nos conviene andar el candil encendido. Nos conviene así, porque la santidad conviene para vivir, para entrar al reino de los cielos. Está escrito, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. La libertad puede degenerar en libertinaje. Pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne cuando vivimos sometidos permanentemente a su poder y dominio. Una persona que vive en el Espíritu del Señor vive con dominio propio. Una persona que vive bajo el poder del Espíritu de Dios vive en poder. Una persona que vive en el poder del Espíritu de Dios vive en paz. Una persona que vive en el poder del Espíritu de Dios vive tranquilo. Nada le saca prisa, nada le saca carrera, no se inmuta por nada. Está tranquilo, está quieto. Inmuta es quieto, ¿verdad? Estoy así. Que no se mueve, es inconmovible, ok. Viene la adversidad, ok. El Señor pelea por mí. Viene la deuda, ok, Dios provee. ¿Cuándo? Pues Dios provee. Viene la persecución, la crítica. Por un camino saldrán, por un camino vendrán y por 7 saldrán huyendo. Se levantan contra nosotros. La Escritura dice que lo harán sin nosotros. Pero a ti no te va a tocar eso. A tu corazón no te llegará. Tú estarás en paz. Cuando vives en el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque vas a ver cómo el Señor Jesús mira. Tú miras como Él. Y si no lo miras, yo no te juzgo, no te condeno. O sea, te invito a que, como dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No es malo examinarme, no es pecado, más bien es como, bueno, Señor, tú me estás dando la oportunidad de yo examinarme. Me voy a examinar a ver si dentro de mí hay camino de perdición. Me voy a examinar, Señor. Señor, me di cuenta de que yo tenía una falta de perdón.
¿Cómo hago, Señor, para que esta falta de perdón se quite de mi vida? Si tú quieres, la puedes eliminar de hoy de un solo. Si tú quieres. Esa es una decisión. A través de la fe. Esa es una decisión. No se trata de que lo voy a pensar. No se trata de que... bueno, mi esposa sabe las luchas que yo tuve con la familia. O sea, yo decidí. Y se habla o sea, yo me resistía. Pero te pregunto yo, sí. Entiendo los beneficios de andar en el Espíritu, está claro, pero ¿cómo me explica ahí cómo una persona puede llegar a andar en el Espíritu? ¿Cómo una persona puede llegar a andar en el Espíritu? ¿Cómo una persona puede llegar a andar en el Espíritu? ¿Cómo una persona puede llegar a andar en el Espíritu? Yo voy a hablar por mí. O voy a poner otro ejemplo, como el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Más cerca. ¿Puedo poner el ejemplo de Pablo? En el principio Pablo, bueno, era Saulo, sí, en el principio pongámosle que ese muchacho, bueno, conocía todo lo ley, pongámosle que era asesino, ¿verdad? Pongámosle que tenía falta de perdón, pongámosle que tenía odio, pongámosle que era fornicario, pongámosle que era borracho, era de todo lo que querramos agregar. Él era perseguidor de cristianos, ¿verdad? Podríamos decir de que esa persona internamente tenía odio hacia las personas y viene y se le encuentra el poder amoroso del Señor. Totalmente, se le encuentra y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero es el Señor que se le aparece. ¿Por qué me persigues, Saulo? Entonces vemos que Saulo en ese momento queda ciego. Resulta de que después le dice a Ananías, no me recuerdo, creo, Ananías fue, si no, le dijo, ve a este lugar y ve y vas a orar por Saulo. Entonces Ananías decía, pero es que ese era el que persigue a los cristianos. No ve porque lo he escogido para una obra grande. Entonces, en ese momento Pablo no sabía que él iba a hacer algo grandote en este reino. Resulta que oran por él y se le cayeron las escamas. Pero lo importante aquí es, ¿andas un lápiz, amor? ¿Escribiste la pregunta que hizo? Lo importante es que Pablo vio al Señor Jesús en lo que él le dijo. Y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Algunas palabras suelen suceder o suelen hablarse por ahí en donde Pablo sintió la presencia de Dios y sintió el amor del Señor. Y de tanta presencia que él vio en ese momento, lógico, él quedó ciego. Y después pasó lo que pasó y después él vio. Entonces yo puedo decir que la presencia del Espíritu del Señor libertó a Pablo. No con esto quiero decir que eso es a 100%. Pero una vez después que Pablo fue libertado de eso, experimentó internamente lo que sentía en ese momento a lo que sentía anteriormente. Porque anteriormente sentía odio hacia la gente. Pero cuando se le aparece el Señor y su presencia se le hizo palpable, Pablo internamente ya no sentía eso. Ya no sentía el odio, ya no sentía el rechazo, ya no sentía el rencor, ya no sentía absolutamente nada de lo que sentía anteriormente. Entonces ahí puedo ver que Pablo pudo ser renacido de nuevo ahora. Para que Pablo anduviera en el Espíritu, Pablo debía de haber caminado. Si ustedes recuerdan en la Escritura de que Pablo en ciertas situaciones o en ciertos momentos, él estuvo escuchando a Pedro, a los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han leído esa parte? Que Pablo fue y los perseguía, pero para escuchar. Entonces, la Escritura misma, la Escritura en el Espíritu nos hace renacer a nosotros. Si nosotros no escuchamos la palabra del Señor, ¿cómo yo voy a saber
que puedo vivir en el Espíritu. Entonces, la fe, la Escritura dice que es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Ahora, el Señor dice que Él irá añadiendo a los que han de ser salvos, ¿no? Entonces, si yo soy salvo, Dios pondrá en mí al Espíritu del Señor para yo vivir en el Espíritu. Entonces, en el camino, cuando yo estoy escuchando la palabra del Señor, cuando yo la estoy escuchando, yo voy a estar teniendo cambio. Pero si yo no escucho la palabra del Señor, yo no puedo vivir en el Espíritu. Vamos a ver. ¿Cómo decís? Venimos otra vez atrás a empezar del principio porque tiene que comenzar la voluntad propia de apartarse primero de lo malo para poder. Se decide. Sí, es que esa es una decisión como lo hablaba. Es una decisión. Yo decido apartarme de esto. ¿Por qué? Porque esto me hace daño. Pero antes yo no lo hacía, sabiendo que eso era malo. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando yo abrí mi corazón. Cuando yo abrí mi corazón a que Dios obrara en mi vida. Y allí ya empieza ¿cómo se llama? A obrar Dios en la persona. Pablo en el momento, Dios lo llamó. Pablo llamó a los discípulos. Lo fue muy bien. El miércoles hablábamos ¿de qué estábamos hablando? De las palabras de Jesucristo. En donde Pablo había llamado a los 12 discípulos, ¿no? Los convirtió en apóstoles. Y en el caminar, Pablo, el Señor Jesús le dice las palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Amén. Y Pedro ya había sido llamado por el Señor. Entonces, a eso no le daba crédito Pedro de que vivía en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Pedro todavía era llevado por la carne, por las emociones. Por lo que él pensaba, él se dejaba llevar por eso. Entonces, Pablo, cuando llega a donde los apóstoles, veo muy bien, cuando Pablo llega a donde los apóstoles a oír la palabra, el oír la palabra, su mente se iba renovando. Porque Dios lo llamó, pero él no sabía lo que era la palabra. Él no sabía, él amaba, pero no sabía qué es lo que era ese amor. Él tenía fe, pero no sabía que esa fe era fe. Él era manso, pero él no sabía que él era manso. Él solamente, pero ¿por qué yo ahora dejo, si alguien me golpea, porque ya no devuelvo mal por bien, bien por mal o mal por bien? Porque yo no hago esto. Entonces el Espíritu del Señor lo impulsaba a oír la palabra. Entonces, de acuerdo a eso, Pablo llegó, de acuerdo a la Escritura, ¿cómo llegar a andar en el Espíritu? Llegó a andar en el Espíritu. Llegó a andar. A algunos que ya conocemos, si tenemos la Escritura, para nosotros es más fácil a vivir en esa vida. Pero, voy a hablar por mí, entramos en el camino, por muchos años hacemos lo malo, y cuando estamos cansados del pecado, ahí es donde empieza el Señor a operar. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a ver que lo que yo antes hacía me era para perdición. Y yo empiezo a decir, bueno, esto que yo hago ahora en el Señor, o esto que siento ahora, me hace acercarme a la santidad. Me hace vivir. Entonces, de acuerdo ahí, empiezas a caminar en el Espíritu. Algo tan rápido que es vivir en el Espíritu es los 9 frutos del Espíritu de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí tú te desarrollas en ello. Mientras tanto, no. Mientras tanto pueden ser un cristiano normal. Un cristiano que se congrega y puedes tener 5 años, hermano. Puedes tener 3 años congregándote en una iglesia. Puedes tener 4, 5, 6, 7 años congregándote en una iglesia y ser Satanás. Tenemos el caso de Judas. Judas tuvo el mejor maestro, pero lo vendió y se ahorcó. Él no decidió entregar su propia voluntad. Él decidió, bueno, me voy a asesinar porque entregué al maestro. Amén. Aquí hay un verso ¿Sí? en 2 Corintios 5,
Sí. Entonces también hay que obedecerlo, dando fruto de toda obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay dos cosas aquí que me llaman la atención. Habla de crecer en el conocimiento de Dios y agradar a Dios. Crecemos en el conocimiento de Dios y crecer en el conocimiento de Dios nos capacita para agradar a Dios a través de la obediencia. Eso es acto, fruto. Sí, eso ya es cuando ya alguien ya ha sido como Pablo enseñado. Y yo entiendo eso, pero hay otro punto también, en donde hay personas que vienen al Señor y de primeras a primeras no van a obedecer a Dios. Les va a llevar años encontrarse con el Señor. Porque a veces se llaman otras cosas, se tienen como, hay ídolos que se tienen. Sí. Y el no, o sea, yo lo que estoy entendiendo ahorita con esta prédica es que a nosotros nos dio una victoria. Sí. Pero nosotros no la creemos y no la conocemos. Una vez que el Señor va renovando nuestro entendimiento, cambia nuestra forma de pensar y nos ayuda a entender que ya tenemos la victoria, que nos dio una nueva naturaleza, que con Él en nosotros, el fruto de Él en nosotros nos capacita para ir encima de esas cosas que antes nos ataban, nos dificultaban. Cuando uno entiende eso y lo cree, ahí ya se acaba la guerra. Sí. Pero ¿por qué no lo creemos? Porque estamos aquí, pero la mente está cavilando como entre dos o tres caminos, y como vos decías, parece dar risa, pero a veces es cierto. A veces estamos como escuchando la palabra, pero estamos escuchando a veces doctrinas de prosperidad, predicadores de prosperidad y de otras cosas, entonces no avanza la persona. Entonces es como, está aquí, entonces tiene como luz y tinieblas, luz y tinieblas, Ujú. luz y tinieblas, así, y se pierde. Sí, Y sí, a sí. eso sumémosle la voz de la carne también. Ujú. Y otra cosa, falta eso. Sí, entonces para algunos de primeras a primeras no van a vivir en el Espíritu, de primeras a primeras. Puedo hablar por mí, que yo de primeras a primeras no viví así. Soy honesto, ¿verdad? Te estoy hablando de mi caminar, no de hace poco. De primeras a primeras yo no vivía así. Estaba dentro de una iglesia y yo le comento a mi esposa todas las garrafalderas que hacía, los pecados feos que hacía. Estuve con más de 20 mujeres, por así decirlo, dentro de iglesia. Dentro de iglesia. Y lo tomaba como normal, eso. Como normal. Así, ¿ah? Sí, Dios me usaba, Dios ministraba y decía yo, pues, ni pensaba en que, pero yo no pensaba en eso, yo pensaba que eso era normal. Yo le decía a mi esposa, una de las últimas mujeres se me metió y solamente por acostarse conmigo y era una persona líder. De todo eso vengo yo. ¿Por qué creen que ahora soy bien así como bien cuidadoso? Porque sé lo que se mueve. Entonces en ese momento yo, pues normal, levantaba las manos, hablaba en lenguas y todo eso. Si te estoy hablando de verdad, con propiedad, no te estoy mintiendo. Profetizaba e incluso algunas profecías se cumplían. O sea, no es que a cada rato dice el Señor que tienes un pan mañana, dice el Señor que mañana te van a dar café. No, hermanos. Sino que el diablo lo engaña a uno para que uno crea que ese estilo de vida es normal. Y uno crea de que yo pueda estar en la iglesia y puedo seguir viviendo en eso. Y eso el malo ha usado para que mucha gente viva de esa forma. Yo así lo creía. Exacto, es una cosa, y no me pasa nada. Así uno dice, bueno, no, pero no me pasa nada. Yo no siento que Dios me trae juicio, yo no siento que Dios me castiga, yo no siento que Dios me condena, pero bueno, esos pentecostales, como me condenan, que eso no es evangelio. A veces uno dice así. Porque en la iglesia donde uno estaba, no lo condenaban.
O sea, eso no es que lo condenaban, sino que la palabra no lo reprendía a uno porque tenía miedo a que el dinero se vaya. Entonces yo vivía de esa forma, de tal forma que en lo que les he mencionado de mi testimonio, hice cosas pero horribles. Y yo creía que era normal eso. Era normal. Pero ya después, cuando ya el Señor dijo, bueno, ok, este es tiempo que yo voy a trabajar, porque mucho has hecho o mucho has blasfemado mi nombre. Y me pasó lo que me tuvo de que pasar. Ya después me llevó al desierto el Señor y uno comprendió. Porque ustedes creen que uno peca y no le viene la consecuencia. Sí, le viene la consecuencia. La consecuencia Le vino a David. le vino a David. La consecuencia vendrá. La consecuencia vendrá. Y la Escritura dice que no hay paz para el impío. Busquen ese verso y ustedes van a saber que así dice. No hay paz para el impío. Impío no es aquel que asesina. Impío es aquel que hace lo malo también. Cualquier cosa. Entonces el Señor dice, no hay paz para el impío. Entonces, cuando no hay paz, ¿qué hay internamente en la persona? Confusión, temor, tristeza, miedo, depresión, angustia, con ganas de correr, que no encuentro estabilidad, que no me encuentro en paz, que no vivo en santidad, que no tengo gozo, que no me importa la palabra del Señor, me congrego como que no me congrego, no me importa lo que la palabra dice y sigo haciendo lo mismo. Pero cuando estamos en ese punto de quiebre, ahí es donde el Señor dice, ok, aquí vengo yo y empiezo a obrar. Ya tú empiezas a ver que eso te está afectando y empiezas tú a tener la necesidad de buscar ayuda. ¿O me equivoco? Así nos ha pasado a todos. La necesidad de buscar ayuda. Necesito ayuda porque me estoy ahogando, me estoy muriendo. Yo no me aguanto este carácter. No aguanto estos rencores que yo tengo. No aguanto esta ira que yo tengo. No aguanto. Y yo he escuchado que tu palabra dice esta cosa. Yo quiero eso. Porque Dios pone en nosotros después el querer para buscarlo a Él. Y después llegamos a Él. ¿Por qué? Porque llegamos cansados. Y es allí donde decimos, Señor, voy a seguirte. Pase lo que pase. Ahora, siguiendo al Señor, hermano, no creas de que todo se te va a quitar, que todo se te va a apartar. Vas a tener persecuciones. Y esas persecuciones no van a venir para destruirte a ti. Esas persecuciones van a venir para forjar tu carácter. Esas persecuciones van a venir para que el fruto de la humildad sea desarrollada. Esas críticas van a venir para que tú seas forjado en paciencia o en mansedumbre. O esas pobrezas van a venir para que tú te desarrolles en fe. O sea, cómo el Espíritu te está capacitando. Pero cuando tú dices, ya, ok, Señor, ya me entrego a ti. Antes estaba mejor, no tenía esto. Y es ahí donde salen las palabras de muchos cristianos. Antes que yo estaba en el mundo o que hacía lo malo, estaba bien. Y ahora que me meto a los caminos del Señor en lleno, me va peor ahora. No, es que nosotros debemos de saber que lo que nos pasa después de haber tomado la decisión de vivir en justicia, todo lo que nos viene para bien. O sea que para obtener esos beneficios tenemos que vivir la realidad, ¿verdad? Nada más que vamos a estar llamados preparados. ¿Es correcto? Es correcto. La realidad. Es la realidad. Entonces, hermanos, cuando tú decidas entregarte al Señor, y si ya Dios te llamó a decir, bueno, ya vive en mí, ya te cansaste, ok, perfecto, entrega todo lo que tienes. Listo. Aquí estoy, Señor. Te vi una persona odiosa. Ay, Señor, mira que esta persona que aquí. No, Dios te está diciendo de que te mantengas en silencio. Porque está escrito, el sabio aún por su silencio le será contado por sabio. El necio, cuando cae, será contado por sabio. Ajá. Entonces, imagínate, si yo me pongo a contender con otro necio, ¿qué voy a hacer yo? ¿Otro necio normal? Decirlo para que no quede confusión. El necio
El necio cuando calla es contado por sabio. La escritura lo dice. Pero imagínate, si tú te quedas callado en contra del necio, ¿cómo eres contado tú? Por sabio, delante de Dios, no delante de ti. Porque después viene esa lucha o esa guerra, como se le llaman, que tú te crees, yo soy sabio. Ay, se empieza a tirársela, yo soporté. Mira, yo ahora amo a aquel enemigo. Cuidado, no puedes decir eso. Porque lo estarías haciendo en tu fuerza. Permítele a Dios que todo lo que tú hagas, lo haga en la fuerza de Él. Entonces, toma la decisión de seguirle al Señor. Vas a tener muchas en contra. Vas a tener muchas persecuciones. Vas a tener personas que te van a querer sacar del camino. Pero tú debes de permanecer. ¿Por qué? Porque no es permitido volver atrás. Una vez que tú salgas de todas esas guerras siempre van a estar, ya tú las vas a enfrentar de una forma diferente. Viene la pobreza y tú ya, no, Señor me va a proveer y no te preocupas. Viene la persecución y tú dices, no, tú eres escudo alrededor de mí. No te preocupa lo que antes sí te preocupaba. Entonces es una forma de vivir en el Espíritu. El entrenamiento del Espíritu Él mismo lo da. No necesita hombres para tú ser entrenado. La calle te va a entrenar a ti para resistir, para tolerar al diablo. Ve, para resistir al diablo y para tolerar cualquier persona. Los enemigos, ¿cuáles son los tuyos? Los de tu propia casa, los de tu iglesia, podríamos decir eso. Se te van a levantar en tu contra y tú tienes que mantenerte en silencio, callado, en paz, en tranquilidad. Amén. Digo, pues anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Ojo, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonezco, que ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? ¿Quién lo dice? ¿El ministerio o la Biblia? La Biblia, ¿verdad? Pero cuando alguien cae en envidias o en borracheras y se predica y dice el Señor esto, es que esa iglesia solo juzgando nos pasa. No es la iglesia, es la palabra del Señor la que nos juzga, nada más. Si no queremos que se nos juzgue, vivamos en el Espíritu. Hagamos lo bueno, nada más. Pero no lo hagamos como porque lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque estaría haciendo o estaría viviendo un evangelio de obras. Lo hago porque Dios quiere que yo lo haga. No, cuando está el Espíritu lo hace voluntariamente, no por obligación. O sea, no porque yo lo quiera, tengo que amar. Ay, tengo que quedarme callado. Cuando vives en el Espíritu fluye internamente. Entonces, no queremos que nos juzguen. Vivamos en el Espíritu. Sí. No todos tenemos la oportunidad, o sea, de parte de Dios, de hablar en el Espíritu, porque Él lo quiere. De hablar en el Espíritu, y los que andamos fue porque Él los eligió, ¿verdad? Porque Él selecciona a quién, pero esas personas que no merecen, o sea, que por te dice esa palabra que dice, no le den las perlas a los perros. En Mateo. Pero entonces, ¿por qué esas personas no tienen oportunidad de que Dios las pueda seleccionar? Es que a ellos se les dio. La Escritura dice que muchos han sido llamados y pocos han sido los escogidos. El Señor mismo dice de que a los suyos vino, mas no le han recibido. Y el que no le recibe es aquel que puede, incluso aquel que está en la iglesia no le recibe. Entonces, quiere hacer, por ejemplo, no le des las perlas a los cerdos. Tú identificas cuando alguien es carnal, ¿sí o no? Tú identificas. Todos aquí identificamos cuando alguien es carnal. Y hay un verso, que siempre mi esposa me lo dice, que yo siempre bromeo, y me dice mi esposa a mí,
En mucha palabra hay mucho pecado. En mucha palabra hay mucho pecado. ¿No? Y cuando estamos hablando con una persona que según es santa y y esa persona considera santa o se mira que es santa, Dios la conoce que esa persona no es santa. Y Dios pone en tu corazón para que no sigas hablando. Y eso viene de Dios, solamente de Dios. Y si tú sigues hablando, el Señor viene y dice lo que tú dijiste, no le des perlas a los cerdos, porque esos cerdos se te van a venir en tu contra después. Así, tan literal. ¿Cómo esos cerdos se van a venir en tu contra? Te van a decir religioso a ti, te van a decir legalista, te van a decir que lo que tú dices o lo que tú predicas no es de Dios, que eso no es bíblico, que eso nada que ver, ese es un evangelio de juzga, de juicio. Sí, correcto. No, es que todos merecen salvación. Lo que pasa es que algunos rechazan. Nadie merece. Algunos rechazan la salvación porque quieren. ¿Verdad? Ese es un regalo del Señor para todos. Pero en su mayoría, la mayoría rechaza esa salvación. ¿Cómo la rechaza? Ok, yo le doy a Jesús, yo le doy la palabra, le doy la santidad que Dios dice en su palabra, pero no, es que nadie puede vivir en santidad. Esos son perros, esos son cerdos. Porque la Escritura dice que el que es santo, santifíquese más cada día. Pero los que escuchan dicen, ojo muy bien, no es que nadie puede vivir en santidad. Es que todos somos pecadores. Esas perlas se le están dando ¿a quiénes? A los cerdos. Entonces cuando tú dices eso, esos se van a convertir en tus enemigos. Incluso esos mismos. Miren, en esta parte, hermanos, no quiero que seamos sentimentales. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas allá afuera, vamos a tener personas que, por así decirlo, puedan que sean nuestras familias, puedan que sean nuestras papás, nuestra mamá, y nosotros vamos a hablar este tipo de palabras y esas mismas personas te van a apuñalar a las espaldas. O incluso te van a tirar indirectas y te van a decir, no, eso que tú dices, eso no es bíblico. 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo va a levantar. Sí, está escrito. Entonces, si usted no está bien parado en la roca, ojo con esto que le voy a decir, si usted no está bien parado en la roca, a usted le va a pasar lo que dijo Pablo en Gálatas 5. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y te vas a después enrolar en tu mente, es cierto lo que dice mi papá, que todos hasta con la mente podemos pecar. Entonces, esos cerdos te contaminaron a ti. Y la Escritura misma dice que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Entonces, uno tiene que pedirle al Señor o permitirle al Espíritu del Señor que hable cuando tenga que hablar y que calle cuando tenga que callar. ¿Por qué? Porque no todos nos van a entender este lenguaje. Estas lenguas espirituales, que es la Escritura, no todos la van a entender. Solo la van a poder interpretar los espirituales. No, las lenguas, yo entiendo, existen lenguas angelicales, espirituales. Las lenguas no son Rambo, saca la bazuca, quema la rama seca. Las lenguas también espirituales es la palabra de Dios en el espíritu. Y la gente que no sabe interpretar esas lenguas no la van a entender. La lengua espiritual es que el Señor te dice que tú vivas en santidad. Tú vives en santidad puro, santo, justo y perfecto. Y vienes y entablas una plática con una persona que según es cristiana y tú emocionado empiezas, es que Dios es un Dios santo y Dios ha pedido que nosotros vivamos en santidad, es que es un Dios sin pecado y Dios nos pide que vivamos sin pecado y qué rico vivir sin pecado y qué rico vivir en perfección. Entonces la gente te está escuchando. Entonces son cerdos y luego esos cerdos están viéndote a ti como que, pero ¿y este? Y todos somos pecadores. ¿Me entiendes? Hasta con la mente pecamos. Y tú escuchas eso. Entonces pídele al Señor a que tú hables cuando Él quiere que tú hables. Para evitar botar perlas. Y para evitar que esas personas tengan condenación total.
Porque la misma palabra los va a condenar, hermano. Eso téngalo por seguro. Va a haber mucha gente que se va a presentar ante el juicio del Señor, en donde ellos mismos predicaban o son cristianos, y ellos mismos van a decirle al Señor: Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios. Señor, yo en tu nombre yo levantaba iglesias. Señor, yo en tu nombre yo hacía esto, yo hacía lo otro. Sí, apártate de aquí, maldito, no te conozco. ¿Por qué me dices esto? Porque nunca viviste en santidad. Señor, yo predicaba de santidad. Sí, pero tú decías a mis pequeños de que nadie podía vivir en santidad. ¿Pero cómo, Señor? Tú contendías contra aquella persona. Tú le decías a aquella otra persona de que hasta con la mente pecábamos. Entonces hay que evitar hablar cuando queramos hablar. Está apagada. Hay que evitar hablar cuando queramos hablar. Mejor dejemos que Dios o el Espíritu de Dios hable por nosotros, porque ahí no va a haber retroceso. Y usted debe de cuidarse, hermano. ¿Por qué? Porque allá afuera a usted lo van a perseguir. No se extrañe de que a usted le digan que usted no está viviendo un evangelio completo. No se extrañe, porque a usted se lo van a decir eso. No se extrañe. O sea, sectas, por así decirlo, que nos llamen secta por hacer o predicar que se vive en santidad, hermano, eso es una equivocación fea esa. Se estarían metiendo con el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que ese es un pecado, ese es la blasfemia contra el Espíritu Santo del Señor. No es perdonable. Hay que tener mucho cuidado, y usted tenga mucho cuidado cuando alguien venga a querer quitarle el fundamento de la palabra a su vida. Tenga mucho cuidado para que usted no blasfeme contra el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor nos hace vivir en santidad. Nada más. Y si nosotros vivimos de esa forma, y si nos llaman que somos sectas, hermano, tenga mucho cuidado lo que usted escucha. Porque el Espíritu del Señor jamás te va a llevar a lo contrario de lo que Él es. La gente allá afuera está en graves problemas diciéndote a ti que tú no estás viviendo un evangelio completo. Ellos quieren que tú vivas el evangelio de ellos. Un evangelio raro, un evangelio que no da libertad. El evangelio completo es el del Espíritu de Dios, que nos hace vivir en santidad. Ese es el evangelio completo. Ajá. No, fíjate que yo he escuchado eso allá afuera y le dicen: es que solamente Dios es santo. Esa es una equivocación doctrinal, ¿verdad? Porque la Escritura misma le dice en el libro de Salmos, creo: vosotros sois pequeños dioses. Porque se rebeló contra Dios, quería ser más grande que Él. Quería ser más grande que Él. Pero fíjense que ayuda a escuchar eso que usted dice, hermano, porque eso yo no lo había escuchado, que la gente decía eso. Sí, dicen. Y en el quejo de que queremos imitar a Dios, pero en este caso de la santidad, perdón que te interrumpa, la Biblia dice: sed santo, creo que es en Éxodo. Como vuestro Padre. Sed santo porque yo soy santo. Entonces es un mandamiento. Es un regalo para nosotros. Ahora. Exacto, sí, la Escritura misma dice: somos a imagen y semejanza de Él, a imagen y semejanza. Esas personas que dicen eso, yo podría catalogarlo como que son neófitos. Sí, pero son neófitos, porque todo aquel que ama al Señor, las cosas del Señor hace. No niega lo que es lo bueno. Nadie que ama al Señor va a negar lo bueno. El que no ama al Señor niega lo bueno. Por muy santo, por muy limpio que lo miremos por fuera, el Señor Jesucristo le dijo: sepulcros blanqueados, fariseos, hipócritas, serpientes, por fuera a la verdad están limpios, pero por dentro están podridos. Y debemos de cuidarnos, sí. Incluso yo he escuchado mucho, he ido a prédicas, ahora ya no lo hago, ni escucho prédicas, pero sí, ayer me pasado, donde incluso nos hacían unos
el mundo, este dibujo representa al mundo. El mundo tiene una pizca de Dios. Entonces hacían la iglesia, entonces hacían el circulito todo blanco, pero ponían un centro negro. Entonces todos tenemos un poquito del mundo. Sí. Todos tenemos un poquito de Dios. Entonces, como que no hay una, para ellos no hay una totalidad. No hay una iglesia justa, santa y perfecta. Es que no, físicamente no existe. Si nos ponemos a eso de que no hay iglesia, en eso tienen razón, pero están equivocados, porque Dios no llamó, el Señor no llamó a iglesia, el Señor llamó a iglesia a usted, usted como persona, usted es el templo del Espíritu del Señor, usted es la novia, usted es la iglesia, no paredes. Entonces, en la parte donde ellos dicen, que ponen el punto y etcétera, etcétera, pues tienen razón, pero a veces le dicen a las personas que no pueden vivir así. Eso es mentira. Pero eso viene del diablo. Eso viene del diablo. Eso viene de una religión que es el sintoísmo, el sinto Ajá. es el yin yang. Sí, correcto. Y hay algo blanco, algo negro, algo blanco. Entonces, Y eso, hermana, no solamente donde usted se congregaba, eso también donde hemos caminado nosotros. Entonces yo no quisiera ir a caminar nuevamente allí porque sé lo que me espera. Yo entiendo de que muchas personas les gusta el show, les gusta el circo, les gustan la gritadera, yo entiendo eso. Yo sé que no es fácil estar sentados, a veces estar escuchando y a veces dicen que aburrido. Para los que son espirituales nunca será aburrido. Y a veces la gente en otros lugares les gusta el entretenimiento, que les griten, ahí está el Espíritu del Señor, ahí se mueve el Espíritu del Señor, oh Ramashanda, y hablan así las voces. Oh, quema la rama seca, y dice el Señor, y mira cómo se mueve, oh el Señor aquí, oh ahí se mueve la gloria de Dios. La gente se motiva profetizando. Y la gente se motiva, aleluya, siento la presencia, y la gente así. No es que sea burla, hermanos, no es que sea burla, pero el Señor, algo tan hermoso donde dice, cuando Elías estaba en un lugar y dice que no había ¿cómo se llama? Estaba en un silbo apacible el Señor. ¿Se acuerdan? Habían truenos y Dios no estaba ahí. Habían relámpagos y Dios no estaba ahí. Pero luego dice Elías que hubo un silbo apacible. Y ahí estaba el Señor. Dios muchas veces no va a estar en tanto grito, tanto circo, tanta gritadera, tanta corre, que corre, que corre. En esta actualidad, hermanos, no sé si ustedes lo ven o no sé si ustedes se han dimensionado lo que Dios va a hacer en el pueblo. No sé si ustedes se han dimensionado o lo que Dios quiere hacer con el pueblo es, primeramente, quitar todos los circos y traer al pueblo al desierto. Así como cuando Juan el Bautista predicaba y llevó a un remanente al desierto. Ojo muy bien, eso es lo que Dios quiere hacer ahorita. Pero los muchos se están resistiendo. Se están resistiendo a escuchar. ¿Por qué? Porque les importa más un cargo. Les importa más el pastorado, les importa más el que yo tengo el llamado del profeta, les importa más que yo soy director de alabanza, les importa más que yo soy cantor, les importa más eso y no la corrección y la palabra del Señor. Yo prefiero que vayamos al desierto y en el desierto que Dios nos hable. Allá. No necesitamos entretenimiento ahorita. Ahorita ya todo esto está perdido. Ya hay apostasía. Ya hay discos dentro de iglesias. Hay tecnos dentro de iglesias. Ustedes busquen en YouTube herejías de los pastores. Busquen, no tengan miedo. Palabras antibíblicas de los pastores. Busquen eso en YouTube y se darán cuenta. Yo tengo mucha información, pero no la envío porque a veces decir, el hermano mucho juzga. Amén. El Señor los bendiga. Nos miramos la otra semana, si el Señor lo permite.